Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, ministro. Llevamos un montón de tiempo escuchándole a usted decir barbaridades sobre nosotros. Nos ha llamado populistas, nos ha llamado demagogos, nos ha llamado prácticamente de todo, y uno tendría la tentación de utilizar esta tribuna para contestarle, para responder a las cosas que nos ha dicho. No lo vamos a hacer. Nos vamos a tomar en serio la actividad parlamentaria, vamos a ser respetuosos con usted, vamos a ser respetuosos con esta Cámara, vamos a ser respetuosos sobre todo con la ciudadanía y vamos a hablar estrictamente de presupuestos. Tampoco vamos a hacer un mitin preelectoral, aunque queden pocos meses para las elecciones generales, como ha hecho usted. Vamos a hablar estrictamente de presupuestos y le vamos a contar por qué entendemos que estos presupuestos no están a la altura de las necesidades del país, que no son unos presupuestos que nos sirvan para salir de la crisis, para salir del lío en el que ustedes nos metieron. Y es porque son unos presupuestos continuistas con las políticas que nos trajeron a la crisis. Ustedes nos metieron en este lío haciendo un tipo de políticas que mantienen ahora y por eso seguimos en ese lío. Mire usted, podemos hablar de todo lo que queramos, pero a los presupuestos les pasa como a las películas de cine. Cuando no hay un buen guión es imposible hacer una buena película. Con un buen guión se puede hacer una película mala, una regular o una buena. Con un mal análisis económico, con un mal análisis de la coyuntura, es imposible hacer unos buenos presupuestos. Y ustedes tienen un mal análisis de la coyuntura, porque ustedes no han entendido cuál es el corazón del problema fundamental que tiene este país en materia económica. El problema que tenemos es que cuando se pinchó la burbuja inmobiliaria que ustedes produjeron, asociada a la construcción iba casi el 20% de la economía productiva de este país y no hemos sido capaces de recuperar esa economía productiva con nada. Hasta que este país no tenga un impulso productivo que recupere el hueco que ha dejado lo que suponía la construcción para nuestra economía, no seremos capaces de recuperarnos económicamente. Y estos, como los últimos presupuestos, no son unos presupuestos que prevean un impulso al modelo productivo. Al contrario, siguen siendo unos presupuestos que insisten en políticas de austeridad que no nos han traído a ningún buen sitio. No insistan ustedes una vez más en tropezar con la misma piedra. No insistan ustedes con políticas que no han mejorado la situación. Y le voy a explicar por extenso, porque en este turno de defensa del veto, para nuestro gusto excesivamente largo, voy a tener tiempo, le voy a explicar por extenso por qué creemos que ustedes siguen tropezando en la misma piedra. Presentan ustedes estos presupuestos con 3 mantras. El primero es que es un presupuesto social. Lo vamos a discutir. El segundo es que ustedes crean empleo. Y el tercero es que ustedes están generando el marco para salir de la crisis. Mire, ustedes no están creando empleo. Cuando uno mira las cifras de volumen total de salarios, cuando uno mira las cifras de volumen total de horas trabajadas, cuando uno mira cuántas horas trabaja cada asalariado al final de la semana, cuando uno mira cuánto gana cada asalariado al final del año, todas esas cifras bajan. En este país hay un volumen de salarios total menor este año que el pasado. En este país se trabajan menos horas este año que el pasado. Ustedes no están creando empleo, ustedes están creando puestos de trabajo apoyados en las reformas laborales de 2010 y 2012 que lo que hacen es trocear el empleo que ha quedado. Estamos en la resaca de la crisis y del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y ustedes lo que están haciendo es trocear el empleo que ha quedado para generar precariedad y desigualdad. Cuando ustedes hicieron su primer presupuesto, uno podía pensar que estaban ustedes confundidos. Cuando hicieron el segundo, podía pensar que estaban confundidos y que eran tozudos. Vamos por el cuarto presupuesto que usted aprueba, por el cuarto presupuesto de esta legislatura, y usted insiste en políticas que lo que están haciendo no es salir de la crisis. Están abriendo la puerta a la segunda fase de la crisis que cronifica la desigualdad y la precariedad para este país. Teníamos una enfermedad y ustedes la están haciendo crónica. La precariedad, la temporalidad, el desempleo y la desigualdad, no solo de rentas, sino también de género, y de eso también vamos a hablar, se están convirtiendo en un fenómeno crónico bajo su batuta, señor ministro. Podemos hablar también de los objetivos que ustedes se fijan. Ustedes se fijaron 2 objetivos al principio de la legislatura y los fijan también para estos presupuestos. Uno es acabar con la deuda y otro es generar crecimiento económico. Ustedes no solo no han acabado con la deuda, sino que la deuda supone ya casi el 12% del gasto público, el 11,8%, y ha crecido desde 2010 hasta el 101%. Es decir, que ustedes
que han sacrificado casi todos los derechos sociales, que lo han sacrificado casi todo en gasto público, que han puesto a este país en una situación de desigualdad, en riesgo de pobreza casi el 20% de la población, ustedes que han hecho todo eso para contener la deuda, han generado más deuda todavía de la que había cuando llegaron al Gobierno. Es decir, que cuando ustedes nos dicen gobernar es muy difícil, nosotros sabemos gobernar, nosotros tenemos experiencia de gestión, estos demagogos y populistas del cambio vienen a decirnos que van a gestionar mejor que nosotros porque no saben lo que es gestionar, nosotros somos gestores eficaces, no es verdad. No es verdad. Son ustedes muy ineficaces porque ustedes se fijan unos objetivos y no son capaces de cumplirlos, que es lo peor que se le puede decir a quien se quiere considerar un gestor eficaz. Porque nosotros podemos tener divergencias con usted y creer que estos presupuestos son injustos, pero el problema es que, además de injustos, son ineficaces. El problema es que usted es muy mal ministro y que ustedes son muy chapuceros, que no son capaces de alcanzar los objetivos que se fijan. El segundo es el crecimiento. Dicen ustedes: España vuelve a crecer y estamos en tasas de crecimiento interanual por encima del 3%. Pero, señor ministro, si ustedes en 2013 cambiaron la forma de medir el Producto Interior Bruto, ustedes cogieron y se acogieron a la normativa SEC 2010 de la Comisión Europea e introdujeron en el indicador del PIB la economía sumergida, que no estaba incluida en el PIB hasta 2013, y ahora ustedes calculan el PIB de una forma diferente. Incluyen la economía sumergida, el PIB aumenta en un 4,5% y, cambiando el indicador, le quieren contar a la sociedad española que ustedes generan crecimiento. Ustedes no generan crecimiento. El poco crecimiento que se genera por factores exógenos, que tiene que ver con el cambio de ciclo económico, con las políticas del Banco Central Europeo, que tiene que ver con el precio del petróleo, el poco crecimiento que se genera. Pero el problema es que no se está generando crecimiento, que es que ustedes han trampeado las cuentas, es que ustedes torturan las cifras y los datos en época electoral para contarle a la gente que hacen ustedes un presupuesto que no es real, que no es real. Ustedes cuentan: vamos a acabar con la deuda, y la deuda crece. Ustedes cuentan: vamos a generar crecimiento económico, y como no son capaces de generar crecimiento económico, torturan al INE, torturan las cifras y torturan los datos para decir que se crece. Ustedes lo que están haciendo es contar dentro del Producto Interior Bruto lo que antes no se contaba, que es la economía sumergida. Nosotros no tenemos ningún problema moral con que la economía sumergida se cuente en el INE, porque el INE es un indicador, en el indicador del INE del PIB, que es un indicador económico en el que se puede meter o no meter la economía sumergida. Pero no se hagan trampas al solitario. El problema es que ese 4,5% que ustedes han metido en el Producto Interior Bruto no es crecimiento económico, es simplemente torturar las cifras y cambiar el indicador. Mire, señor ministro, nos dicen también, y se ha referido usted a los ayuntamientos del cambio, se ha referido en particular a los de Madrid y a los de Barcelona, que nosotros no queremos pagar la deuda. Y no es verdad. No es verdad que nosotros no queramos pagar la deuda. Sí es verdad que hay una parte de la deuda que no ha contraído la ciudadanía. El otro día conocíamos el dato de que en el Ayuntamiento de Madrid, gestionado por el Partido Popular, 3 de cada 4 euros del presupuesto, que no tenían que ver con el capítulo 1, con el capítulo de nóminas, 3 de cada 4 euros del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid iban a parar a 17 empresas. Y buena parte de ese dinero lo que pagaba era sobrecostes en obras. Esa deuda que ha contraído el Ayuntamiento de Madrid hay que revisarla, porque no es una deuda de los ciudadanos, es una deuda contraída por una gestión que tiene más que ver con el golferío que con el interés general de la ciudadanía cuando se gestionan las instituciones públicas. Y esa deuda hay que revisarla y hay que auditarla. Pero eso no significa que nosotros no queramos pagar la deuda. Lo que pasa es que nosotros lo que decimos es que con sus políticas la deuda no se paga. Mire, el otro día íbamos, y había algunos senadores más, a una reunión a la Liga de Fútbol Profesional. Sabe usted la situación financiera de los clubes y su endeudamiento. Y los gestores de la Liga de Fútbol Profesional, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, nos decía: hemos hecho tres cosas contra la deuda de los clubes. La primera, controlar el gasto y ser austeros. Ser austeros no significa recortarle derechos sociales a la ciudadanía. Significa, por ejemplo, como se ha hecho en ayuntamientos como el de Madrid, que el ayuntamiento no pague los palcos de los toros o de los teatros. Eso es ser austeros y con esa austeridad nosotros estamos de acuerdo. Controlar el gasto, lo primero. Lo segundo, potenciar el modelo de negocio. Nosotros tenemos que poner en valor el modelo de negocio que tenemos para pagar la deuda de los clubes, nos decía el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y tercero, redistribuir. Con los beneficios de la venta de los derechos audiovisuales, redistribuimos entre los clubes más humildes para generar una salida a la crisis de deuda. Y le decíamos, con cierta ironía, al presidente de la Liga de Fútbol Profesional que parecía de Podemos,
que ese es exactamente el modelo que nosotros proponemos. Nosotros lo que decimos es, hay que controlar el gasto y hay que ser austeros, pero no hay que ser austeros recortándole derechos a la ciudadanía, hay que ser austeros recortándole privilegios a quien los tiene y no los debe tener a cuenta del erario público, hay que ser austeros en el pago de sobrecostes, que han sido bestiales en las administraciones gestionadas por el Partido Popular, hay que potenciar el modelo de negocio, que en el caso de un país no es un modelo de negocio, es el modelo productivo. El modelo productivo que en este país es escuálido porque ustedes no han apostado por regenerarlo, ustedes no han apostado porque salgamos de la crisis generando valor añadido, ustedes no han apostado por las gamas altas, ustedes apuestan porque compitamos en salarios con los países que no tienen derechos sociales y por bajarle los impuestos a los grandes inversores para que vengan aquí y se asienten. Y nosotros tampoco tenemos nada contra los grandes inversores, señor Montoro, pero sí tenemos contra quien no paga impuestos y no juega con las mismas reglas del juego que los ciudadanos. Y ustedes han generado un modelo en el que, como no somos capaces de generar valor añadido, como no somos capaces de generar productividad, tenemos que acudir a grandes capitales que inviertan en nuestro país. Y los grandes capitales invierten fundamentalmente por dos variables. La primera, que los sueldos les salgan más baratos, y la segunda, que la fiscalidad les salga más baja. Y se han generado dinámicas prácticamente de paraíso fiscal en España para algunos, mientras el peso de las arcas públicas lo sostienen los asalariados, los autónomos, las pymes y las familias. Y esto usted lo sabe. Y esto genera un modelo de Estado y una situación que se consolida con estos presupuestos generales del Estado, en los que el Estado termina por comportarse con la ciudadanía como Robin Hood, pero al revés. Se lo quita todo a los que menos tienen para dárselo a los ricos, que después, en muchas ocasiones, aparecen en la contabilidad B de su partido. Señor ministro, para hablar de los presupuestos, lo primero que hemos hecho ha sido discutirles su análisis de coyuntura económica. Lo segundo que hay que hacer es hablar de los ingresos, porque usted solo habla del gasto. Usted nos cuenta que está haciendo un presupuesto muy social porque se gasta mucho dinero en determinadas partidas. Bueno, pues usted se gasta el dinero en partidas que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía y que no son ningún regalo de usted, son un derecho de la gente. La gente tiene derecho porque aporta al Estado, porque aporta a la sociedad y porque queremos vivir en comunidad y no en una especie de jungla de asfalto en la que cada uno va a la suya. Pues sí, el Estado tiene gastos sociales y usted como ministro los afronta en el presupuesto y eso es una cosa que es normal. Eso es una cosa que es normal en cualquier país civilizado. No hace usted nada extraordinario. No hace usted nada extraordinario. Hace lo normal en cualquier país civilizado para que podamos vivir en comunidad y no en la jungla de asfalto. O sea, que no se ponga la medalla. Claro que usted hace un presupuesto con mucho gasto social. Estaría bueno. Quien no hace presupuestos con mucho gasto social son las empresas privadas, que tienen otro tipo de presupuestos, pero el Estado tiene que tener gasto social, claro. No se ponga usted medallas que no le corresponden, señor ministro. Pero decía, además de hablar de los gastos, hay que hablar de los ingresos. Hay que hablar de los ingresos. Es muy importante hablar de los ingresos. En este país, en 2011 sucedió una cosa que no había sucedido nunca, y es que las rentas del capital superaron a las del trabajo en el Producto Interior Bruto. Hay más rentas del capital que del trabajo en este país. Ese es un proceso que arranca en los años 80 y que se intensifica en los últimos años. Sin embargo, 3 de cada 4 euros que financian al Estado vienen de los ingresos familiares, fundamentalmente de los salarios. Nosotros financiamos el Estado fundamentalmente a través del IVA, el IRPF y las tasas que se le cobran a las familias. Esto quiere decir que hay un desequilibrio, y que para salir de la crisis la única fórmula es equilibrar la balanza entre las rentas del capital y las del trabajo, porque ustedes lo que están haciendo es cobrarle a las familias, a los asalariados, a los autónomos y a las pymes 3 de cada 4 euros que financian al Estado para después, además, hacer un modelo de inversiones que solo benefician a grandes inversores, porque a nadie se le explica de ninguna forma razonable por qué en España todo el mundo quería tener en su provincia un aeropuerto, si no es porque el único modelo de negocio que se le ofrecía a los territorios en este país tenía que ver con la atracción de capitales y con la atracción de inversores. Todo el mundo quería atraer inversores porque no hay modelo productivo, y de esto es de lo que tenemos que hablar. Necesitamos generar valor añadido para salir de la crisis, necesitamos modelo productivo. De eso es de lo que hay que hablar. ¿Qué hacen ustedes? Una redistribución inversa. Ustedes le cobran a las familias para generar infraestructuras carísimas y que no sirven para vertebrar el territorio ni para la comunicación entre la gente corriente, sino que sirven para atraer grandes inversores, de nuevo, que pagan pocos salarios y pocos impuestos. Podríamos atraer grandes inversores que pagaran salarios altos y que pagaran más impuestos, pero para eso necesitaríamos tener una economía más diversificada, más inversiones en investigación, más investigaciones en desarrollo, en fin, deberíamos tener un
un modelo económico que no es el que usted nos presenta en los presupuestos para 2016. De forma que usted le cobra 3 de cada 4 euros de los que reciben las arcas públicas a las familias, a los trabajadores, a los emprendedores, a los autónomos, a las pymes, a la mayoría social y solo 1 de cada 4 euros a los grandes capitales. ¿Y qué sucede? Pues sucede que la gente pierde poder adquisitivo. Sucede que cuando usted mira la economía, en nuestro país, cuando usted separa a la población por deciles, todos los deciles pierden poder adquisitivo. Cuanto más abajo está en los deciles la población, más poder adquisitivo pierde. Eso también ha pasado con sus presupuestos y con todos los que se han hecho desde 2010, que la población pierde poder adquisitivo. ¿Y qué pasa mientras tanto con las empresas del IBEX 35? Que aumentan sus beneficios en más de un 70%. ¿Y es malo que las empresas del IBEX 35 aumenten sus beneficios? No, es bueno. El problema es qué modelo de sociedad consagra eso. Si usted está permitiendo con su modelo de ingresos y con su modelo fiscal que la gente pierda poder adquisitivo, que la gente tenga cada vez menos y que las empresas del IBEX 35 se forren y hagan ERES con beneficios y hagan lo que quieran, el problema no está, que es lo que usted nos achaca a nosotros, en que nosotros no queramos que las empresas ganen dinero. Nosotros queremos que las empresas ganen dinero, pero sobre todo queremos que la gente pueda vivir, que la gente pueda desarrollar proyectos de vida y de futuro, que no haya más de un 50% de desempleo juvenil, que nuestros jóvenes no se emancipen de media por encima de los 30 años. Y para eso, ¿sabe usted lo que hace falta? Hace falta un contexto económico que lo permita. Hace falta un contexto económico que permita que la gente se desarrolle. Y para eso hace falta que los que más tienen aporten, que los que más tienen aporten, que los que más ganan aporten, que si el IBEX 35 está ganando mucho más de lo que ganaba antes de la crisis, tiene que aportar como todos. Tenemos que equilibrar la balanza para que todo el mundo juegue con las mismas reglas del juego. Y esto que le estoy diciendo, ahora subirá usted aquí y dirá que somos demagogos, que somos populistas, que somos bolivarianos y cualquier barbaridad de esas que le gusta a usted decir. Cualquiera de las barbaridades que le gusta a usted decir. Pero esto que yo estoy diciendo es de sentido común. Y si ustedes vieran un poco más allá de sus narices y de los hemiciclos que transitan, es lo que piensa todo el mundo en la calle. Es lo que piensa todo el mundo en la calle. Que basta ya de una estructura de ingresos fiscales que cronifica la crisis. Mire, nosotros no entendemos tampoco una estructura de ingresos del Estado que permite que los técnicos e inspectores fiscales nos digan que hay más de 70.000 millones de euros al año que se nos van por el desagüe del fraude fiscal. Y eso no lo decimos los de Podemos, lo dicen los técnicos de Hacienda. Sus técnicos de Hacienda, los que trabajan en su ministerio, nos están diciendo que hay más de 70.000 millones de euros que se van por el desagüe del fraude. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que usted hace una amnistía fiscal vergonzosa, pero de eso ya se ha hablado mucho y tampoco es cuestión de traerlo a debate en plenos presupuestos generales del Estado. Lo que sucede es que la agencia tributaria está infradotada. Y los trabajadores de la agencia tributaria nos lo están diciendo, no tenemos dotación y además estamos mal repartidos, porque de esos 70.000 millones de euros que se defraudan en España al año, más del 70% son de grandes defraudadores y, sin embargo, más del 80% de los recursos de la agencia tributaria están destinados al pequeño fraude. Es decir, que usted está persiguiendo con la fuerza de la agencia tributaria el pequeño fraude, y eso está bien porque también hay que perseguirlo, pero se está dejando fuera al gran fraude, que representa miles de millones de euros, que representa en realidad miles de millones de oportunidades para la gente corriente de este país de hacer su vida y de salir de la crisis. Cada euro invertido en la agencia tributaria en un país con este problema que le estoy diciendo de fraude es una inversión de futuro, es una inversión de país y es una inversión que nos permite salir adelante. No infradote a la agencia tributaria, atienda a las enmiendas que le vamos a presentar en el articulado, entiendo que al veto no lo van a atender, pero atiendan a las enmiendas que le vamos a presentar al articulado y atienda a la agencia tributaria. Dotar a la agencia tributaria para que luche contra el gran fraude fiscal es una de las claves para que podamos salir de la crisis. Usted sabe lo que se puede hacer con 70.000 millones de euros al año. Usted lo sabe muy bien, porque usted ha gestionado. Gestiona muy mal, pero gestiona y lo sabe. Sabe que con 70.000 millones de euros al año se pueden hacer muchas cosas. Pero no se ría, sí es verdad. Si es que usted nos lo dice siempre y esta vez tenemos la oportunidad de contestarle. Usted siempre nos dice lo mismo. Bueno, el presidente nos llama adanes, que es una palabra que le encanta, nos llama adanes. Estos adanes que no han gestionado nada en la vida, no saben lo difícil que es gobernar. Pero si es que si su modelo de gestión era el de Rato, era el de Bárcenas, era el de toda la gente que termina por pasar por las comisarías y por las cárceles, casi mejor los que no hemos gestionado nunca, pero venimos con ganas, con un modelo nuevo y sabemos lo que nos hacemos. Igual que lo sabe usted. Lo que pasa es que nuestro modelo es mejor, señor Montoro. Hágame caso. Mire, Hemos hablado de los ingresos, hemos hablado de la fiscalidad, hemos hablado del fraude. Hablemos de los gastos y de su supuesto presupuesto social. De lo primero
De lo primero que me gustaría que habláramos al hablar de los gastos es de las pensiones. Es de las pensiones. Usted gasta un 3% más en pensiones en el próximo ejercicio. Y eso está bien. El problema es que hay un 8% más de pensionistas. Es decir, que el dinero que usted destina a las pensiones es manifiestamente insuficiente y que los pensionistas siguen perdiendo poder adquisitivo. Han perdido poder adquisitivo por valor de un 5% desde el inicio de la crisis. Usted se ha gastado el 45% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ¿sabe lo que pasa? Que donde en 1980 había 7 personas tributando por pensionista, hoy hay 3. Hoy hay 3. Así que con su gestión de las pensiones, los pensionistas de hoy lo pasan peor. Lo pasan peor y pierden poder adquisitivo. Pero el problema es que las pensiones de mañana no están aseguradas. Es que su modelo no asegura las pensiones de mañana. Porque las pensiones no se pagan solo con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Las pensiones hay que pagarlas generando modelo productivo, generando valor añadido, generando inversiones, saliendo de la crisis por arriba y no con el modelo este chapucero en el que solo gana el IBEX 35 en el que usted nos ha metido. Así que de las pensiones hablemos hablando de todo. No solo que usted ha subido un 3% el dinero que destina este año en el presupuesto a las pensiones, que está muy bien, pero ya le digo, hay un 8% más de pensionistas. O sea, voy a utilizar otra expresión que les es a ustedes muy querida. Cuando se les dice, hombre, el Senado tiene un presupuesto de 52 millones de euros, se gasta un dineral en viajes, en dietas, y nos dicen, eso es el chocolate del loro. Bueno, pues el 3%, cuando hay un 8% más de pensionistas y cuando los pensionistas llevan perdiendo poder adquisitivo desde el principio de la crisis, es el chocolate del loro. Y además es una medida que usted toma en época electoral, porque desde que el señor Zapatero congeló las pensiones en 2010, los pensionistas pierden poder adquisitivo. Y este país tiene una deuda con ellos. Tiene una deuda con ellos, porque son ellos los que han levantado este país. Mi generación tiene una deuda con ellos. Son ellos los que han levantado los derechos que hoy tenemos que defender de gobernantes como usted. Pero, en todo caso, tenemos una deuda contraída con ellos. Tenemos que respetar sus pensiones, tenemos que pagarlas y, sobre todo, necesitamos gobernantes responsables que hagan políticas responsables y presupuestos responsables a la altura de los tiempos y que generen capacidad para pagar esas pensiones. Hablamos, si quiere, también de industria y energía. Desde 2010 gastamos un 68% más en industria y energía. Y esto a cualquiera le parecería bien, salvo que uno vaya al detalle. Lo que ustedes están gastando en industria y en energía es mucho dinero, y es mucho dinero que constituye una oportunidad perdida. El coste de oportunidad del dinero que estamos destinando a la fiesta de las eléctricas, la pasta gansa, si me permiten la expresión, que estamos destinando a la fiesta de las eléctricas, que funcionan en este país en régimen de cártel, y usted lo sabe, las eléctricas de este país funcionan en régimen de cártel y además se benefician del sistema este, nos lo habrá oído en la tele, nos lo va a oír por primera vez en un parlamento, del sistema este de puertas giratorias que ustedes usan, que ustedes entran y salen de los consejos de administración y de los consejos de gobierno en función de por dónde sople el viento y de cómo hayan quedado las elecciones. De ese sistema se benefician las eléctricas. Eso nos cuesta un dineral. Invierta usted todo ese dinero en renovables. Inviértalo en que seamos un país puntero en renovables. Las renovables, el autoconsumo energético, la posibilidad de generar investigación y de volver a ser un país que exporte tecnología aplicada a las energías renovables, es una oportunidad de futuro que vamos a perder si usted se sigue gastando el dinero en alimentar la fiesta de las eléctricas y no en generar valor añadido, modelo productivo y gamas altas allí donde tenemos ventajas competitivas, porque este país tiene una ventaja competitiva evidente respecto de las energías renovables, y es que tenemos más sol que nadie y hemos tenido empresas que han trabajado en las energías renovables, empresas privadas, no le estoy hablando del sector público, empresas privadas que han sido punteras en energías renovables. Y usted sabe que en energía, cuanto más se invierte, más tasas de retorno se generan a futuro. Eso usted lo sabe. Así que invirtamos en renovables y dejemos de pagarle la fiesta a las eléctricas. En todo lo demás, cuando vamos al capítulo de gastos, de 2010 a hoy, y hablo desde 2010 hasta hoy porque los presupuestos que usted hace son en realidad coherentes con los que hizo Zapatero en 2010 y en 2011. Son perfectamente coherentes con esos presupuestos. Siguen la misma línea política, la misma línea de actuación y el mismo análisis equivocado. Así que, en materia de justicia, desde 2010 hasta hoy, hemos perdido casi un 12% de gasto público. En seguridad ciudadana, más de un 10%. En acceso a la vivienda hemos perdido un 60%. En un país en el que todavía hay desahucios, hemos perdido más de un 60% de inversiones en acceso a la vivienda. Yo estoy de acuerdo en que
No hace falta mucho dinero para solucionar el problema de la vivienda en un país que tiene 3,5 millones de viviendas vacías. Es probable que lo podamos resolver por otra vía, pero que en un país en el que todavía se ejecutan desahucios todos los días, en el que los jóvenes se tienen que emancipar por encima de los 30 años de edad, que ustedes hayan reducido desde 2010 hasta hoy un 60% las partidas destinadas a vivienda es medio vergonzoso, señor ministro. En sanidad, usted ha reducido el presupuesto público en un 13%, en educación en un 19% y además les ha subido las tasas a los estudiantes universitarios, que es una forma de recaudar que, hombre, señor ministro, quizá no es la mejor cuando usted no le cobra nada a los que más tienen y, sin embargo, le está poniendo barreras de entrada a los estudiantes en las universidades. En cultura usted ha reducido el gasto público en casi un 33% y en infraestructuras lo ha reducido en casi un 60%. Y además, el dinero que se sigue gastando en infraestructuras se sigue gastando mal. Se sigue gastando en infraestructuras que no son necesarias, porque no necesitamos ser el país de Europa con más líneas de alta velocidad. No necesitamos ser el país que más líneas de alta velocidad tiene en Europa. Primero, porque construirlas es muy caro y segundo, porque mantenerlas es mucho más caro todavía, porque podemos tener un sistema de transporte ferroviario mucho más barato, mucho más sostenible y que sirva para cohesionar el territorio. Lo podríamos tener, nos saldría mucho más barato, ahorraríamos en infraestructuras y no estaríamos generando además el impacto ambiental que usted sabe que genera la alta velocidad. Mire, termino ya. Estos presupuestos no están a la altura de los tiempos ni están a la altura de las necesidades de la ciudadanía. Estos presupuestos están basados en un análisis económico que no entiende el país. Ustedes no han entendido todavía cuál es la situación del país en el que viven, o esa sensación tenemos nosotros, que somos unos adanes. Pero en todo caso, creo que ustedes no entienden el país en el que viven porque ustedes no manejan cifras fiables, porque ustedes las torturan a su gusto. Si usted es el primer ministro de la historia de la democracia de economía conocido por inventarse cifras en las tribunas de los parlamentos, o sea, no me ponga caras. Y sobre todo, son unos presupuestos que no resuelven los problemas de los ciudadanos, que no permiten que los ciudadanos puedan desarrollar proyectos de futuro, que es en realidad, como les recordaba el senador Saura, lo que queremos todos y para lo que estamos todos aquí. Así que rectifiquen una línea de política económica que no nos saca de la crisis, que nos mete en una segunda fase que cronifica la desigualdad de renta y de género y que cronifica la precariedad, que hace que la temporalidad ya no sea temporal, sino que sea la realidad laboral para la mayoría de este país, para la mayoría de la gente joven que empieza a integrarse en el mercado laboral. No haga usted eso. Y no insista por una política presupuestaria que no nos ha funcionado en el pasado y que no nos va a funcionar en el futuro. Necesitamos un modelo productivo y necesitamos recuperar el impulso económico para recuperar el futuro de este país y los derechos sociales de la mayoría. Porque, señor Montoro, y ya concluyo, la democracia, desde después de la Segunda Guerra Mundial, en los países como el nuestro, en los países del contexto europeo al que nosotros nos incorporamos en 1978, la democracia no era un sistema que consistía solo en elegir a los gobiernos. Era un sistema en el que los ciudadanos eran libres e iguales en derechos, en los derechos que recogían las cartas constitucionales. Y en este país la mayor parte de los derechos sociales que recoge la Carta Constitucional ya son papel mojado para la mayoría social. Y eso es un problema, que se presupuesta y que se resuelve por la vía del gasto público. Así que donde había una oportunidad para salir de la crisis y para generar mejores oportunidades para la vida de la gente, ustedes la han desaprovechado. Y eso no se lo va a perdonar la ciudadanía el 20 de diciembre por muchos mítines que venga usted a hacer al Senado. Gracias. Gracias, señoría.